Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme una vez más. Tengo que contarles algo que acaba de sacudir al occidente de México y que demuestra la brutalidad absoluta con la que están operando los cárteles en este momento. Durante 7 horas completas, la región de los Altos de Jalisco se convirtió en un campo de batalla. 7 horas de balaceras continuas, 7 horas de terror para los pobladores, 7 horas en las que se enfrentaron las fuerzas especiales, conocidas como los murciélagos, contra células del cártel Jalisco Nueva Generación. El resultado fue una masacre que dejó decenas de muertos y una zona completamente paralizada por el miedo. ¿Y saben qué es lo más grave de todo esto? Que no fue un evento aislado. Es parte de una guerra territorial brutal que se está librando en varios estados simultáneamente. Jalisco, Michoacán, Chiapas, Zacatecas, todos están ardiendo en enfrentamientos entre el CJNG y sus rivales. Y en medio de todo esto, el gobierno federal decidió desplegar a sus unidades de élite. Los murciélagos llegaron a Tierra Caliente hace apenas unas semanas. Son 180 elementos de fuerzas especiales, entrenados específicamente para operar en la oscuridad, infiltrarse en zonas hostiles, neutralizar objetivos de alto valor. Son francotiradores, expertos en explosivos, combatientes de montaña. Son la respuesta del ejército mexicano cuando la situación se sale completamente de control. Pero déjenme empezar por el principio, porque para entender qué pasó en estas últimas horas, tenemos que entender primero quiénes son los murciélagos y por qué fueron desplegados. Estas fuerzas especiales no se usan para operativos rutinarios, no se usan para detener narcomenudistas en las esquinas, se usan cuando hay una amenaza de seguridad nacional tan grave que requiere capacidades militares extremas. Y esa amenaza tiene nombre y apellido en Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal más poderoso y violento de México en este momento. El CJNG no es un cártel tradicional, es una organización paramilitar con recursos prácticamente ilimitados. Tienen drones armados, tienen granadas propulsadas por cohetes, tienen vehículos blindados artesanalmente que llaman monstruos, tienen arsenales que incluyen armas antiaéreas y tienen algo que ningún otro cártel en la historia de México había logrado: la capacidad de enfrentar directamente al ejército durante horas y no solo sobrevivir, sino causar bajas significativas. Por eso llegaron los murciélagos, porque el gobierno necesitaba una fuerza capaz de igualar esa capacidad operativa. Vamos a hablar de lo que pasó específicamente en los Altos de Jalisco, porque esta región se ha convertido en lo que los analistas llaman el Triángulo del Terror. Abarca municipios como Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Tepatitlán, Yagualica, San Juan de los Lagos, y cada uno de estos nombres representa una zona de guerra activa. ¿Por qué? Porque los Altos de Jalisco es estratégicamente vital para el narcotráfico. Es una de las principales rutas para mover drogas hacia Estados Unidos. Quien controla los Altos controla miles de millones de dólares anuales en tráfico de metanfetamina, fentanilo, cocaína y heroína. Actualmente hay una guerra abierta entre el CJNG y el cártel de Sinaloa por el control total de esta región. El CJNG, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, tiene su base de operaciones en Lagos de Moreno. Desde ahí controlan corredores que conectan con Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Del otro lado está el cártel de Sinaloa, que mantiene presencia en Teocaltiche y Encarnación de Díaz, y entre ambos grupos hay un río de sangre que no deja de crecer. El enfrentamiento de 7 horas que les menciono comenzó cuando elementos del Ejército y la Guardia Nacional detectaron movimientos sospechosos de varios convoyes armados. Eran 4 camionetas con aproximadamente 20 sicarios fuertemente armados que se desplazaban por la carretera que conecta Yagualica con Tepatitlán. Cuando los militares intentaron detenerlos para revisión, los sicarios abrieron fuego inmediatamente. No hubo advertencias, no hubo intentos de huir, simplemente empezaron a disparar con armas de alto calibre. Los militares respondieron, y ahí comenzó lo que testigos describieron como un infierno de balas. Durante más de media hora,
La zona se convirtió en un campo de batalla. Los sicarios usaban rifles AUK-47 y AR-15. Disparaban desde las camionetas en movimiento. Intentaban flanquear a los militares, pero del otro lado estaban soldados de la 15 Zona Militar, entrenados para este tipo de confrontaciones. El resultado fue devastador para el CJN. Ya han 8 sicarios abatidos en el primer enfrentamiento. Sus cuerpos quedaron dispersos por varios puntos de la sierra. 4 camionetas aseguradas, cientos de casquillos en el suelo y un mensaje muy claro. El ejército ya no va a ceder terreno. Pero ese fue solo el primer round, amigos, porque lo que pasó después fue lo que realmente escaló la situación a niveles de guerra abierta. El CJNG no aceptó la derrota. No se replegó al know-yo. Hicieron exactamente lo contrario. Llamaron refuerzos y contraatacaron. En las siguientes horas empezaron a llegar más convoyes armados desde diferentes puntos. Células del CYNG que operan en Zacatecas cruzaron la frontera estatal para apoyar. Grupos que estaban en Michoacán se movilizaron hacia el norte y lo que era un enfrentamiento localizado se convirtió en una batalla regional. Los narcobloqueos empezaron casi inmediatamente. En Lagos de Moreno quemaron 3 vehículos en puntos estratégicos de las carreteras. En Jalostotitlán incendiaron las casetas de cobro de la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno. En San Miguel el Alto bloquearon la circulación durante horas. La estrategia era clara en impedir que llegaran más refuerzos militares y crear caos para facilitar la movilización de sus propios grupos. Es la misma táctica que han usado en Michoacán docenas de veces. Paralizar toda una región para tener libertad de movimiento. Y aquí es donde entraron en acción los murciélagos. Porque cuando el CJNG empezó con los narcobloqueos y los ataques coordinados, la cadena de mando militar activó el protocolo de respuesta inmediata. Los murciélagos que estaban desplegados en Tierra Caliente, Michoacán, recibieron órdenes de movilizarse hacia los altos de Jalisco. Llegaron en helicópteros de la Fuerza Aérea, llegaron en convoyes terrestres protegidos y llegaron con un objetivo muy específico: a neutralizar a los comandantes del CJNG que estaban coordinando los ataques. Los murciélagos operan de manera completamente diferente a las unidades militares regulares. No hacen presencia ostentosa, no ponen retenes en las carreteras, no patrullan en convoy. Ellos se infiltran, usan inteligencia militar para identificar objetivos, usan tecnología de vigilancia satelital, usan informantes, y cuando localizan a su objetivo, actúan con precisión quirúrgica. Son el equivalente mexicano de las fuerzas especiales estadounidenses que operaban en Irak y Afganistán. Y su efectividad es brutal. Déjenme explicarles quiénes son realmente los murciélagos, porque esto es fundamental para entender lo que está pasando. Oficialmente se les conoce como Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Se les llama murciélagos por su capacidad de operar en completa oscuridad usando visión nocturna avanzada. Son soldados que pasan por un proceso de selección extremadamente riguroso. De cada 100 candidatos, solo 5 o 6 logran completar el entrenamiento. Y una vez que están operativos, se convierten en la punta de lanza del ejército mexicano. Su entrenamiento incluye infiltración aerotransportada. Eso significa saltar en paracaídas en zonas hostiles en medio de la noche. Incluye combate en espacios cerrados, que es lo que necesitas cuando vas a catear una casa fortificada donde hay sicarios armados hasta los dientes. Incluye francotirador de largo alcance para neutralizar objetivos a distancias de más de 1000 metros. Incluye manejo de explosivos, tanto para desactivar minas que pone el CYNG, como para volar puertas blindadas. Y sobre todo, incluye resistencia extrema, porque estos soldados operan durante días sin descanso, en condiciones que romperían a cualquier persona normal. El despliegue de los murciélagos a Tierra Caliente se anunció oficialmente el 8 de noviembre. Fueron 180 elementos distribuidos en municipios clave: Antepalcatepec, Buenavista, Apatzingán, Tumbiscatío y La Huacana. Todos estos lugares son bastiones del CJNG en Michoacán. Todos tienen presencia de grupos de autodefensa que supuestamente combaten al narco, pero que en realidad están aliados con otros cárteles.
Es un territorio donde el Estado mexicano prácticamente no existía. Y los murciélagos llegaron para cambiar esa realidad. El resultado fue inmediato. En las primeras 2 semanas capturaron a Jorge Armando N., apodado el Licenciado, quien es el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manzo. Esta captura fue producto de meses de inteligencia militar. Rastrearon sus comunicaciones, identificaron sus rutas, ubicaron sus casas de seguridad y cuando tuvieron toda la información necesaria, hicieron un operativo relámpago. Entraron, lo capturaron y salieron en menos de 20 minutos. 0 bajas militares, 0 bajas civiles. Eso es precisión quirúrgica. Ahora volvamos a los Altos de Jalisco y al enfrentamiento de 7 horas, porque cuando los murciélagos llegaron a la zona, la situación ya estaba completamente fuera de control. Había células del CJNG operando libremente en varios municipios. Había narcobloqueos activos en las principales carreteras. Había reportes de que estaban trayendo armamento pesado desde sus bases en otros estados. Y había información de inteligencia que indicaba que estaban planeando emboscar a las fuerzas militares que ya estaban desplegadas. Los murciélagos no esperaron. Usando helicópteros con cámaras térmicas, identificaron las posiciones de los grupos armados. Detectaron 3 convoyes diferentes que se estaban movilizando hacia un punto de encuentro y decidieron interceptarlos antes de que pudieran coordinarse. El primer contacto fue en las afueras de Teocaltiche. Los murciélagos bajaron de los helicópteros y posiciones en elevaciones estratégicas. Cuando el convoy del CJNG pasó por la zona, les gritaron que se detuvieran. La respuesta fue inmediata en ráfagas de AK-47 hacia las posiciones militares, pero aquí está la diferencia entre enfrentar a soldados regulares y enfrentar a fuerzas especiales. Los murciélagos no entraron en pánico. No respondieron desordenadamente. Tenían francotiradores en posiciones elevadas que inmediatamente empezaron a neutralizar a los sicarios. Tenían ametralladoras ligeras que cubrían los flancos. Tenían coordinación por radio con los helicópteros que les daban información en tiempo real de los movimientos enemigos. En menos de 10 minutos, el convoy del CJNG estaba completamente destruido. 5 sicarios abatidos, 2 camionetas incendiadas, el resto huyó hacia la sierra. Pero la batalla apenas comenzaba, porque el segundo y tercer convoy del CJNG escucharon los disparos y cambiaron su ruta. En lugar de ir al punto de encuentro original, decidieron atacar directamente la posición de los murciélagos. Y aquí es donde el enfrentamiento se volvió realmente brutal. Durante las siguientes horas, grupos de sicarios intentaron una y otra vez flanquear a los militares. Usaban el conocimiento del terreno para moverse por caminos rurales. Intentaban acercarse usando la vegetación como cobertura. Disparaban y se movían constantemente para evitar ser localizados. Lo que los pobladores de la zona describen es absolutamente aterrador. Familias completas encerradas en sus casas, escuchando las ráfagas de ametralladora cada pocos minutos. Niños llorando porque las balas perforaban las láminas de los techos. Gente tirada en el suelo de sus casas, rogando que no les tocara una bala perdida. Durante 7 horas, la región de los Altos vivió lo que solo se puede describir como una zona de guerra activa. Y nadie podía salir. Nadie podía pedir ayuda. Los teléfonos celulares no funcionaban porque el CJNG tiene inhibidores de señal que activan durante los enfrentamientos. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, explicó después que la estrategia del gobierno no es confrontar directamente en todos los casos. Es una estrategia quirúrgica enfocada en neutralizar a los líderes y operadores clave. Pero cuando el CJNG ataca primero, cuando bloquean carreteras, cuando ponen en peligro a la población civil, entonces sí hay respuesta contundente. Y los murciélagos son esa respuesta contundente. No están ahí para negociar, no están ahí para hacer presencia, están ahí para ganar. Durante el enfrentamiento, el CJNG intentó una táctica que han usado antes con cierto éxito.
sobrepasaron con números, llamaron a células que estaban hasta en Nayarit para que vinieran a apoyar. El problema es que los murciélagos tenían control aéreo. Cada vez que un convoy nuevo del CJNG intentaba entrar a la zona, los helicópteros lo detectaban y alertaban a las fuerzas terrestres. Eso les daba tiempo para preparar emboscadas, para reposicionarse, para estar listos cuando llegaran los refuerzos enemigos. El resultado al final de las 7 horas fue devastador. Para el CJNG, en reportes oficiales hablan de al menos 20 sicarios abatidos. Extraoficialmente, fuentes militares dicen que pudieron ser más de 30. 14 vehículos asegurados. Algunos de ellos los famosos monstruos blindados artesanalmente que el CJNG usa para transportar grupos de sicarios. Arsenales completos confiscados, rifles Barrett Caliber 50 que pueden perforar blindaje militar, lanzagranadas, granadas de fragmentación, minas antipersonal y lo más importante, se capturó a 3 operadores de nivel medio del cártel que ahora están siendo interrogados. Pero amigos, este enfrentamiento en los Altos no fue el único. Al mismo tiempo, en Chiapas, específicamente en el municipio de Chicomucelo, se registró otro enfrentamiento de 7 horas que dejó aproximadamente 20 muertos. Y aquí la situación es diferente porque no fue el ejército contra el CJNG, fue el CJNG contra el cártel de Sinaloa. Y esto nos muestra algo muy preocupante. México tiene múltiples guerras simultáneas en diferentes regiones. No es un problema localizado, es una crisis de seguridad nacional que está fragmentada en docenas de frentes de batalla. En Chicomucelo, el enfrentamiento comenzó en el ejido de Nueva Morelia alrededor de las 11:30 de la mañana. El CJNG controla la cabecera municipal con retenes permanentes, camiones de volteo atravesados en las carreteras, casetas de vigilancia donde revisan a toda persona que pasa. Básicamente, mantienen secuestrado a todo el municipio, pero el cártel de Sinaloa quiere ese territorio porque ahí hay minas de barita, un mineral valioso que se usa en la industria petrolera, y también porque controlar Chicomucelo significa controlar la frontera con Guatemala, por donde entra cocaína sudamericana. Los pobladores reportan que las balas pasaban a través de las láminas de las casas, que cientos de familias tuvieron que salir huyendo hacia los cerros para protegerse, que hubo civiles muertos que quedaron en el fuego cruzado. Y lo peor de todo, aunque las autoridades no hicieron nada, el ejército tiene presencia en la zona, pero no actuó durante el enfrentamiento. La Guardia Nacional estaba desplegada, pero no intervino. Los dejaron matarse entre ellos. Y esa es una estrategia que ha usado el gobierno en algunos lugares, han dejar que los cárteles se debiliten mutuamente antes de entrar a limpiar. El problema con esa estrategia es que la población civil queda en medio. Las familias de Nueva Morelia llevan semanas desplazadas. No pueden regresar a sus casas porque no saben cuál cártel terminó controlando la zona. Los cultivos de café se perdieron completamente porque nadie pudo cosechar durante la violencia. Las escuelas están cerradas. Los negocios quebraron. Es una comunidad completamente destruida por la guerra entre cárteles. Y casos como este hay docenas en todo el país. Ahora vamos a hablar de por qué el CJNG es tan peligroso y por qué requiere fuerzas especiales como los murciélagos para combatirlo. Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, construyó un cártel completamente diferente a todo lo que México había visto antes. No se basó solo en narcotráfico, construyó una estructura paramilitar con entrenamiento formal. Muchos de sus sicarios son ex militares y ex policías. Saben tácticas, saben cómo usar comunicaciones encriptadas, saben cómo establecer perímetros defensivos. El CJNG tiene presencia confirmada en 31 de los 32 estados de México. Solo Tlaxcala se ha mantenido relativamente libre de su influencia. Operan en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Colima, Nayarit, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Querétaro, y la lista sigue. Han expandido a una velocidad sin precedentes y no solo controlan territorio mexicano,
Tienen operaciones en Colombia, donde compran cocaína directamente a productores. Tienen rutas en Centroamérica. Tienen distribución en Estados Unidos. Son una corporación criminal transnacional. Su especialidad es la metanfetamina y el fentanilo. México produce actualmente el 90% de la metanfetamina que se consume en Estados Unidos y el CJNG controla la mayoría de esa producción. Tienen superlaboratorios en Michoacán y Jalisco capaces de producir toneladas mensuales. Tienen químicos traídos desde China que saben exactamente cómo sintetizar los precursores y tienen logística para mover el producto hacia la frontera norte sin que lo detecten. Pero lo que realmente los hace peligrosos es su disposición a usar violencia extrema como herramienta de control. En 2015 derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes. Mataron al piloto y copiloto. Fue la primera vez en la historia de México que un cártel derribaba una aeronave militar. En 2019 intentaron capturar a Ovidio Guzmán en Culiacán y el CJNG aprovechó para atacar simultáneamente en Jalisco. Quemaron bancos, atacaron cuarteles policiales, bloquearon el aeropuerto de Guadalajara. Fue un mensaje: podemos paralizar una ciudad completa cuando queramos. Volvamos al tema de los murciélagos, porque hay que entender por qué su despliegue marca un punto de inflexión en la estrategia de seguridad. Durante años, el gobierno intentó combatir al narco con Guardia Nacional. El problema es que la Guardia Nacional está entrenada para patrullaje preventivo, para retenes, para presencia. No está entrenada para combate intensivo contra grupos paramilitares. Cuando la Guardia Nacional se enfrenta al CJNG en Michoacán o Jalisco, frecuentemente queda en desventaja porque los sicarios tienen mejor armamento y conocen el terreno. Los murciélagos cambian esa ecuación. Son una fuerza ofensiva, no defensiva. No esperan a ser atacados. Van a buscar al enemigo. Operan basados en inteligencia militar, que identifica casas de seguridad, campamentos, rutas de abastecimiento. Y cuando atacan, lo hacen con abrumadora superioridad táctica. Por eso en Michoacán, después de su despliegue, han logrado capturas que llevaban años pendientes. El licenciado, por ejemplo, era buscado desde el asesinato del alcalde Carlos Manso en octubre. Ninguna fuerza policial pudo capturarlo. Los murciélagos lo encontraron en 2 semanas. La captura del licenciado es reveladora de cómo operan. Según Omar García Harfuch, usaron análisis táctico, peritaje telefónico y seguimiento de comunicaciones. Eso significa que no solo lo buscaron físicamente, interceptaron sus llamadas, rastrearon su celular, analizaron patrones de movimiento, identificaron con quién se comunicaba y cuando tuvieron el cuadro completo, fueron por él. Lo agarraron durmiendo en una casa de seguridad que creía que nadie conocía. No tuvo tiempo ni de agarrar un arma. El móvil del asesinato de Carlos Manso, por cierto, fue venganza. Manso había encabezado un operativo donde capturaron a René Belmontes Aguilar, alias El Rino, un operador importante del CJNG. Y el cártel no perdona eso. El problema es que Manso pidió protección federal, pidió protección estatal. Ambos gobiernos lo dejaron solo. Su esposa, Grecia Quirós, ha sido muy clara. Políticos de Morena tienen responsabilidad en lo que pasó. Y García Harfuch no ha querido investigar esas acusaciones, lo cual levanta muchas sospechas. Finalmente, tengo que hablar de lo que viene, porque el despliegue de los murciélagos no es temporal. Van a quedarse en Michoacán, Jalisco y probablemente se extiendan a Guanajuato y Zacatecas. El gobierno federal tomó la decisión de usar fuerza militar especializada de manera permanente contra el CJNG y esto va a escalar la violencia todavía más antes de que mejore, porque el CJNG no se va a rendir. No van a entregar territorio sin pelear. Van a responder con más narcobloqueos, más ataques, más violencia contra civiles para generar presión mediática. Ya vimos lo que pasó cuando capturaron a el licenciado. El CJNG inmediatamente puso 16 narcobloqueos en diferentes puntos de Michoacán. Quemaron vehículos, bloquearon carreteras, intentaron facilitar la fuga de otro operador apodado El Camaleón. No lo lograron.
Pero el mensaje fue claro: cada captura tendrá un costo. Cada operativo exitoso será respondido con caos en las calles. Donald Trump, por cierto, está viendo todo esto con mucha atención. Ya amenazó nuevamente con usar fuerza militar estadounidense contra cárteles en territorio mexicano. Dice que no tiene planes inmediatos, pero que la opción está sobre la mesa. Y casos como el de los Altos de Jalisco, con enfrentamientos de 7 horas que parecen guerras de Medio Oriente, le dan exactamente la munición que necesita para justificar esa intervención. Por eso es tan importante que México demuestre que puede controlar la situación con sus propias fuerzas. La realidad es que estamos viviendo un momento crítico. El CJNG es el cártel más poderoso de la historia de México. Tiene recursos, armamento, personal y territorio que ninguna otra organización criminal jamás tuvo. Combatirlos requiere el nivel de sofisticación militar de los murciélagos. Requiere inteligencia, tecnología, entrenamiento de élite y requiere voluntad política de ir hasta las últimas consecuencias. Porque si el gobierno muestra debilidad, si retrocede, el CJNG lo va a interpretar como victoria y va a intensificar sus operaciones. Los pobladores de los Altos de Jalisco merecen vivir sin miedo. Las familias de Chicomucelo merecen regresar a sus casas. Los comerciantes de Michoacán merecen trabajar sin pagar extorsión. Y eso solo va a pasar cuando el Estado mexicano recupere el control total del territorio. Los murciélagos son una herramienta para lograr ese objetivo. Pero la pregunta es, ¿será suficiente? ¿O vamos a necesitar una escalada militar todavía mayor? Lo que está claro es que la guerra contra el CJNG apenas comienza y va a ser larga, sangrienta y costosa. Amigos, esto es lo que está pasando en nuestro país. No son noticias de otro lado del mundo. Es aquí, en México, donde familias enteras viven aterrorizadas por la violencia del narco. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima emisión. Pero hay algo más que tengo que explicarles sobre esta guerra que se está librando en México. No se trata solo de narcotráfico, se trata de control territorial absoluto. El CJNG no quiere simplemente mover drogas, quiere controlar estados completos, quiere cobrar derecho de piso a todos los negocios, quiere decidir quién puede trabajar y quién no. Quiere tener más poder que los propios gobernadores. Y en algunos municipios, amigos, ya lo lograron. Ya son más poderosos que el Estado mismo. Miren lo que está pasando en Chicomucelo, Chiapas. El CJNG mantiene retenes permanentes en la entrada del municipio. Revisan a cada persona que entra y sale. Si no les gustas, si sospechan que trabajas para el cártel de Sinaloa, simplemente desapareces. Nadie te vuelve a ver. Tu familia nunca encuentra tu cuerpo. Así de simple. Y las autoridades estatales no hacen absolutamente nada. El gobernador de Chiapas se hace el ciego. Los presidentes municipales están aterrizados. Algunos probablemente están en la nómina del CJNG. Esta situación no empezó ayer. Lleva años construyéndose. El CJNG comenzó como una escisión del cártel de Milenio en 2009. Al principio eran relativamente pequeños, controlaban solo algunas plazas en Jalisco. Pero el Mencho tenía una visión diferente. No quería ser un narcotraficante más, quería construir un imperio criminal que rivalizara con el Estado mexicano. Y lo está logrando. En 15 años pasaron de ser un grupo regional a ser la organización criminal más poderosa de América Latina. ¿Cómo lo hicieron? Con violencia extrema y reclutamiento masivo. El CJNG recluta exmilitares ofreciéndoles salarios que el ejército nunca podría pagar. Un soldado raso en México gana aproximadamente 15,000 pesos mensuales. El CJNG les ofrece 50,000 hasta 100,000 pesos mensuales, dependiendo de su especialidad. Si eres francotirador, vales más ansí, sabes operar drones. Vales más ansí, tienes experiencia en explosivos. Vales mucho más y así es como construyeron un ejército paramilitar con entrenamiento profesional. Los murciélagos se enfrentan exactamente a estos exmilitares que ahora trabajan para el CJNG. Es soldado contra soldado.
táctica militar contra táctica militar, y eso hace que los enfrentamientos sean brutalmente intensos. Ambos lados saben lo que están haciendo. Ambos lados usan las mismas técnicas. La diferencia está en la disciplina y en el respaldo institucional. Los murciélagos tienen reglas de enfrentamiento, tienen cadena de mando, tienen responsabilidad legal. Los sicarios del CJNG no tienen nada de eso. Pueden hacer lo que quieran, sin consecuencias. Esa es justamente la ventaja que los murciélagos necesitaban neutralizar. Por años, los sicarios del CJNG actuaban con total impunidad porque sabían que las fuerzas regulares no estaban preparadas para enfrentarlos. Pero ahora, las cosas cambiaron. Ahora, hay unidades militares específicamente entrenadas para cazar operadores del CJNGI. Los resultados se están viendo. Las capturas de mandos medios se han incrementado dramáticamente. Los aseguramientos de arsenales están aumentando. Los decomisos de drogas están subiendo, pero el costo humano sigue siendo altísimo. Cada operativo exitoso tiene un precio. El CJNG responde con narcobloqueos que paralizan ciudades completas. Responde quemando negocios de personas inocentes. Responde asesinando alcaldes, policías, periodistas. Su estrategia es crear tanto caos que la población misma le exija al gobierno que se retire, que deje de hacer operativos, que prefiera la paz del narco antes que la guerra del Estado. Y en algunos lugares está funcionando. Hay municipios en Michoacán donde los pobladores literalmente le piden al ejército que se vaya, no porque apoyen al CJNG, sino porque cuando llegan los militares comienza la violencia, los narcobloqueos, los tiroteos, las balaceras, y la gente solo quiere vivir tranquila, aunque eso signifique vivir bajo el control del narco. Es una situación terrible, donde el Estado pierde legitimidad, no por debilidad, sino por las consecuencias de actuar. Omar García Harfuch entiende perfectamente este dilema. Por eso su estrategia no es presencia masiva, sino operativos quirúrgicos. La idea no es poner soldados en cada esquina. La idea es identificar a los líderes del CJNG, planear meticulosamente cómo capturarlos y ejecutar la operación con la mayor velocidad posible para minimizar el impacto en la población civil. Es una estrategia que funciona cuando tienes la inteligencia correcta y las fuerzas adecuadas. Los murciélagos son esas fuerzas adecuadas, pero necesitan información. Y ahí es donde entran otras agencias. La Agencia de Investigación Criminal, la Inteligencia Militar, la Guardia Nacional, incluso agencias estadounidenses como la DEA, que comparten información sobre movimientos transfronterizos del CJNG. Todo eso se integra en un centro de análisis, donde se construyen los perfiles de los objetivos de alto valor, donde viven, con quién se comunican, qué rutas usan, cuáles son sus casas de seguridad. Y cuando el perfil está completo, los murciélagos reciben la orden de captura. La captura del licenciado es el ejemplo perfecto de cómo funciona este sistema. Durante meses rastrearon sus comunicaciones. Sabían que usaba varios teléfonos. Identificaron los números. Interceptaron las llamadas. Descubrieron que se comunicaba regularmente con otros operadores del CJNG para coordinar actividades criminales. Descubrieron que había dado la orden específica de asesinar al alcalde Carlos Manzoani. Y cuando tuvieron suficiente evidencia, los murciélagos fueron por Ela. El operativo duró menos de 20 minutos, desde que entraron a la casa hasta que salieron con el detenido. Usaron helicópteros para el despliegue rápido. Tenían francotiradores cubriendo todas las salidas posibles. Tenían equipos de asalto listos para entrar al inmueble. Y tenían coordinación perfecta con las autoridades locales para asegurar el perímetro. Cuando el licenciado se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba esposado en el piso. No tuvo ninguna oportunidad de resistirse o escapar. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿esto va a funcionar a largo plazo? ¿Los murciélagos realmente pueden desmantelar al CJNG? La respuesta honesta es que no lo sabemos. El CJNG tiene una estructura demasiado grande y demasiado descentralizada. Si capturas a un líder regional, inmediatamente otro toma su lugar. Si Desmantel,
un laboratorio de metanfetamina, construyen dos más en otra ubicación. Es como una hidra, le cortas una cabeza y le crecen dos. La única manera de realmente derrotar al CJNG es capturar a El Mencho. Nemesio Ceguera Cervantes es el cerebro detrás de toda la operación. Es él quien toma las decisiones estratégicas. Es él quien autoriza las alianzas con otros cárteles. Es él quien decide cuándo usar violencia extrema y cuándo negociar. Sin él, el CJNG probablemente se fragmentaría en grupos más pequeños, peleando entre ellos por el control. Pero capturar a El Mencho es increíblemente difícil. Ha estado prófugo desde 2015. Tiene una red de protección masiva. Se mueve constantemente entre Jalisco y Michoacán, usando casas de seguridad que cambia cada pocos días. Usa dobles para confundir a la inteligencia militar. Usa comunicaciones extremadamente encriptadas que son casi imposibles de rastrear. Y tiene sicarios dispuestos a morir, protegiéndolo. Es uno de los criminales más buscados del mundo, con recompensas de $10 millones ofrecidas por Estados Unidos. Los murciélagos probablemente tienen órdenes de capturarlo si surge la oportunidad, pero hasta ahora esa oportunidad no ha llegado. El Mencho es extremadamente cuidadoso, nunca se expone innecesariamente, nunca va a lugares donde pueda ser emboscado y tiene un sistema de alerta temprana tan efectivo que sabe cuando hay operativos militares en su zona mucho antes de que lleguen cerca de él. Es por eso que sigue libre después de todos estos años. Mientras El Mencho siga libre, el CJNG seguirá siendo una amenaza existencial para la seguridad de México. Y mientras el CJNG siga operando, vamos a seguir viendo enfrentamientos como el de los Altos de Jalisco. 7 horas de balaceras, decenas de muertos en poblaciones aterrorizadas. Es la nueva realidad de amplias zonas del país. Una realidad que no podemos ignorar ni minimizar. Los murciélagos son una herramienta importante, pero son solo eso. Una herramienta. No son la solución completa. La solución completa requiere un esfuerzo coordinado que incluye inteligencia, operativos militares, procuración de justicia y, sobre todo, atención a las causas sociales que permiten el reclutamiento masivo del CJNG. Porque mientras haya jóvenes sin oportunidades, sin educación, sin empleo, seguirán siendo reclutados por los cárteles. El enfrentamiento de 7 horas en los Altos de Jalisco nos muestra que el gobierno está dispuesto a usar fuerza letal cuando sea necesario, que no va a ceder territorio sin pelear, que hay voluntad política de enfrentar al CJNG con todo el poder del Estado mexicano. Pero también nos muestra lo brutal que va a ser esta guerra. Los sicarios del CJNG no se van a rendir fácilmente, van a pelear por cada metro de territorio, van a responder con violencia cada vez más extrema. Y nosotros, los ciudadanos comunes, estamos atrapados en medio. Queremos seguridad, pero no queremos vivir en zona de guerra. Queremos que capturen a los criminales, pero no queremos narcobloqueos cada semana. Queremos justicia, pero no queremos pagar el precio de la violencia que viene con ella. Es un dilema imposible y no hay respuestas fáciles. Lo que sí está claro es que México llegó a un punto de no retorno con el CJNG. Los desmantelamos ahora con toda la fuerza del Estado, o permitimos que se conviertan en un poder paralelo permanente que controle regiones enteras del país. No hay término medio, no hay negociación posible. Es una guerra que tenemos que ganar, cueste lo que cueste. Los murciélagos están en primera línea de esa guerra. Son soldados jóvenes que arriesgan sus vidas cada día para proteger a un país que muchas veces ni siquiera los reconoce. Merecen nuestro respeto, merecen nuestro apoyo y merecen que entendamos la magnitud del enemigo que están enfrentando. Amigos, esto fue un análisis profundo de lo que realmente está pasando en los Altos de Jalisco y en todo México. La guerra contra el CJNG apenas comienza. Va a ser larga, va a ser sangrienta, va a costar muchas vidas, pero es una guerra necesaria si queremos recuperar el control de nuestro país. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima emisión. Y recuerden, manténganse informados, manténganse seguros.